¡Pam! ¿Qué pasa, gente? Ya he llegado, ¿vale? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy esperad, ¿vale? Que os voy a enseñar, pues bueno, un vídeo un tanto diferente. Creo que la cámara está puesta incluso mal. Ahí ya está más bajita, ¿vale? Os voy a enseñar un vídeo un tanto diferente por el tema de que no es una partida comentada ni tampoco un vídeo, bueno, tutorial de Magic Arena, por así decirlo, ¿vale? Es un vídeo referente a Card Market, que hace tiempo que, bueno, pues no hacía vídeos referentes a Card Market, ¿vale? Por lo menos no directo al mercado. Y hoy, bueno, pues voy a resolver una duda bastante grande, ¿vale? Porque creo que hay mucha gente que no sabe todavía enviar pedidos de Card Market, ¿vale? Eso es lo que voy a hacer hoy. Seguramente hayas entrado en ese vídeo porque quieres saber cómo cojones envolver bien o cómo cojones mandar con la seguridad, ¿vale? Con buena seguridad por lo menos una carta en Card Market, ¿vale? De algún pedido. Y yo hoy te lo voy a enseñar, ¿vale? Excusa esa para que te suscribas, ¿eh? No, ya sabes qué hacer, ¿eh? Tarjetita por aquí, tarjetita por aquí, ¿vale? Tarjetita por aquí, para que te suscribas. El caso, os voy a enseñar, bueno, un ejemplo falso, por así decirlo, ¿vale? Voy a enseñar cómo envolverlo y todo lo que tenéis que hacer para enviarlo, ¿vale? Dónde poner los sellos y todo eso, o directamente, bueno, las dos maneras. Pero es un pedido falso, es decir, a mí no me han hecho este pedido, solamente voy un par de cartas y bueno, pues las tengo aquí, ¿vale? Comenzando, tenemos aquí que, bueno, queremos enviar, pues, el bicho este, ¿vale? De mi 21 nuevo y un par de Spell Pierce. Al grano, te piden las cartas estas, ¿vale? Para que se las envíes. ¿Cómo las enviarías tú? Bueno, ¿cómo las envío yo? ¿Vale? Siempre que voy a enviar. Os voy a enseñar por lo menos mi forma. Yo no sé si estará mal, si estará bien, pero yo no he tenido ningún problema en enviarla así, ¿vale? Nunca me han dicho, ay, no, es que esto viene mal protegido, que si esto, si lo otro, no, nunca. Lo que necesitaremos serán funditas de estas, ¿vale? Es decir, funditas de 1 euro, te compras por 1,100 €, ¿vale? Así que no sé por qué no de las compras. Voy a comprar las cojones. Un sobre, sí, voy a gastar un sobre, ¿vale? Aquí tontamente por vosotros. Os quiero, ¿vale? Suscriptores, os quiero mucho. Y una caja llena de tokens o mierda de tierras básicas, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Bueno, pues bueno, no va a usar la mayoría, pues bueno. Ahí está, ¿vale? Cartas que te puedes deshacer de ellas perfectamente. Y que no te dé un paro cardíaco, ¿vale? Por su precio. Comenzamos. A ver, cogemos un par de cartitas. Mira, lo tengo aquí, ¿vale? Para hacer la masterclass un poquito más... La masterclass un poquito, como lo digo yo, más dinámica, ¿vale? Qué pedazo de palabra. Eso no lo vas a ver en mi canal, escuchar nunca más. El caso, un par de tokens, ¿vale? Lo veis aquí. Las cartas que tenemos que enviar, que son 3. Y ponemos un token delante y un token detrás, ¿vale? Súper importante. Porque es cierto que yo no enviaba así lo primero, ¿vale? Y a veces, pues los pedidos, a veces solamente, ¿vale? Los pedidos llegan que... ¿Cómo lo digo yo? Pues que se haya roto, yo que sé, la mitad de la carta, ¿vale? Tenía algún, yo que sé, rocecillo, ¿vale? Que había marcado la carta. Y bueno, pues al hacer esto, pues protegemos la carta. Pero, joder. Al hacer esto, protegemos la parte delantera y la parte trasera, ¿vale? Así que, pum, worth it, stonks. Cogemos una fundita de aquí, ¿vale? Que sí, que la saco en un momentito. La funda también me da un poquito igual, la verdad. El más gastarla, pero bueno. Las metemos, yo creo que esto ya no hace falta ni que diga, ¿vale? Porque, pero bueno, me queda una cosita así, ¿vale? Podéis ir siguiéndome si queréis, pero bueno, creo que es simple, muy simple. Nos queda una cosita así, esto es bastante protegido, ¿vale? Está bastante protegido ese pedido y no tiene ningún problema de esta forma. Lo siguiente, el friso, niño, el friso, ¿vale? Pues el friso hacemos así, luego coges tijera o la boca, si lo que tengas a mano, ¿vale? Yo siempre tengo la boca, así que para adelante. Y nos quedaría una cosita así, ¿vale? Tenemos que poner el friso, ¿vale? El friso, por así decirlo, por la parte de arriba. Es decir, poner, por ejemplo, media cara por aquí. Que no sé cómo decirlo, mira. Yo tengo un friso incluso que es delgadito, ¿vale? Poner media cara por aquí, más o menos, ¿vale? Tapar esta cara. Y luego lo envuelves por detrás, ¿vale? Haciendo que la parte de la funda en la cual pueden salir las cartas por ahí, pues no salgan. Obviamente. Nos queda una cosita así, ¿vale? Bastante linda, bastante elegante, por así decirlo. Y muy protegida, tío. Es que yo no entiendo a la gente que dice, no, es que las cartas me llegan así, ¿vale? Y no me gusta comprar por aquí. Y yo, tío, no, ¿vale? Si lo envías aquí, si lo envías así, ¿vale? Perdón. Vas a enviarlo perfectamente, es decir, no se van a dañar las cartas. Tiene que dar el nota, una pedazo de hostia a las cartas, o decir, o yo qué sé, romperlas, pincharlas, para que de verdad estén dañadas, ¿vale? Pero que lleguen allí, es que es así de claro. De hecho, mirad, ¿vale? Acabo de enviar... Bueno, acabo de enviar, no. Esto me ha llegado hoy, ¿vale? No hemos tenido la clase, ¿eh? No te vayas, que te veo la puta cara, tío. No te vayas, ¿vale? Hoy me ha llegado, de hecho, una carta, ¿vale? La cual, pues bueno, no he encontrado destinatario y iba a Alemania, ¿vale? De hecho, tengo aquí... Ah, no, a Madrid, vale, no pasa nada. Bueno, el caso, mirad el estado de la carta, ¿vale? El estado del sobre, ¿vale? Está puto reventado, tío. Le han pasado por encima los carteros y la trupe entera de, yo qué sé, Andalucía, ni idea, ¿vale? El caso, mirad las cartas. Mirad las cartas, tío, es que están intactas. E incluso las cartas que he puesto para que no se dañen están intactas, ¿vale? Es decir, cogen 7 enanitos de esto, que tampoco lo quiere nadie, o mierda de esto, que igual que el otro. Y están intactas incluso las cartas que son de protección, ¿vale? O sea, perfectamente puedo enseñar las cartas de dentro. Están putamente intactas, tío. Es que están intactas, no
No hay de otra, ¿vale? Este método es lo mejor que puedes hacer para enviar cartas. Fácil, rápido, sencillo y barato, tío. Vale, y este sobre reventado me va a servir como ejemplo para la última fase, por así decirlo, ¿vale? Para lo último que tienes que hacer. Ok, te he enseñado ahora mismo cómo envolver la carta, ¿vale? Perfectamente para que no se dañe. Y bueno, también puede que tengas dudas a la hora de enviar la carta. ¿Cómo puedes enviar? Por esta parte de atrás, ¿vale? Por la cual está el sobrecito así, ¿vale? Pones tu dirección y por aquí ponéis, de hecho no ni la voy a mostrar, ¿vale? Pero por aquí, por la parte delantera, ¿vale? Ponéis la dirección de la persona a la cual queréis enviar, ¿vale? La carta. De hecho puedes enviártela a ti mismo, ¿vale? Puedes poner perfectamente aquí tu dirección, ¿vale? Aquí poner la dirección del nota o la nota, tu dirección, ¿vale? Y enviártela a ti mismo la carta, que no pasa nada. O enviarla de, yo qué sé, si tienes 2 domicilios, ¿vale? Enviarla de un domicilio a otro, de ¿vale? Cosas así, bastante guay. Por último, la carta esta cuando termina, ¿vale? Cuando está, bueno, cuando metes la carta, ¿vale? Le quitas ya el pegamento este que lleva especial, las cartas, ¿vale? Y la pegas y perfecto, todo. ¿Cómo la envías? Pues bueno, te tienes que ir a correo, ¿vale? Te vas a correo, que en tu zona, bueno, en tu ciudad local, pueblo local, me da igual, ¿vale? Habrá correos sí o sí, hay correos. Te vas, ¿vale? Puedes ir y, bueno, pues da la carta, ¿vale? Son más o menos, por lo menos aquí en España, ¿vale? El coste normal para enviar una carta, ¿vale? Que vaya, como digo yo, a un sitio el cual esté cerca más o menos. Por ejemplo, de aquí, ¿vale? En mi caso, de aquí Sevilla-Madrid, bueno, cantidad de Madrid, ya me entendéis, ¿no? Son 70 céntimos, ¿vale? 70 céntimos, 65, más o menos eso, ¿vale? Subí un poquito con el tema este, yo qué sé, del COVID, ni idea. Pero bueno, no pasa nada. Le das la carta a la persona que hay allí, ¿vale? A la persona que te atienda y bueno, la envías, le pagas y punto. Otro método que es el que uso yo, ¿vale? Es poner los sellos de aquí, ¿vale? Los sellos son muy, muy útiles. ¿Por qué pongo yo sellos, tío? Es que los sellos los puedes comprar en cualquier estanco, ¿vale? Si es de España, sabrá que es un estanco, y que sé, si es de otro país, pues bueno, no me entenderás mucho, pero bueno, lo intentaré. Estanco, básicamente puedes comprar sellos, ¿vale? Los compras perfectamente, valen lo mismo que echar la carta, incluso a veces un poquito menos. Y bueno, pegas aquí el sello y habrá un buzón, siempre hay un buzón cerca, ya sea, bueno, de forma un poquito más física o esté metido incluso en el propio edificio, ¿vale? Pero hay un buzón en el cual tú puedes echar la carta para enviarla a su destinatario. Echas la carta con el sello y se envía automáticamente, ¿vale? Esto es súper cómodo por el tema de que por lo menos aquí donde yo resido, la correo abre por la mañana, ¿vale? Yo qué sé, si quiero enviarla por la tarde porque me viene mejor, o por la noche, pues le pongo un sello y perfectamente me acerco en un momentito, me doy un paseíto y la echo, ¡pum! Y ya está. Simple y para toda la familia. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo, ¿vale? Creo que te ha gustado bastante si te has quedado hasta este punto. Así que mira, no me toques los cojones y suscríbete. O bueno, por lo menos mira la lista esta que te das aquí, ¿vale? Que son más cosas de CarMarket para que, bueno, saquen más dinerito, o yo qué sé, para que compren mejor, ¿vale? Que te gastes menos dinerito al comprar. Tú ya me entiendes, ¿no? Pues bueno, le echas un ojito y me dices. Y así no tengo mucho más que decir, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.